el Señor te bendiga este día una vez más. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da el privilegio de poder seguir estas transmisiones y poder seguir compartiéndote la palabra del Señor. Y casi ya estamos finalizando, estamos en la recta final de esta serie, ¿verdad? Esperando que sea de grande bendición para tu vida. Y en esta hora vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Jeremías, su capítulo 18, su versículo 1 a su versículo 6. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, y la palabra de Dios se lee a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, Señor. Una vez más, mi Dios, estamos acercándonos a ti, Padre, para pedir la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo. Que este día, Señor, sea usted el que bendiga la vida de cada oyente, Señor. Aquellos que están, Señor, dan su tiempo para ver estas transmisiones, Señor, que pueda ser de grande bendición a través de tu Espíritu Santo, Padre. Que sea usted llegando a los corazones, Padre Santo, y trayendo, Señor, ese consejo que realmente necesitan cada uno de tus hijos. Padre, en esta hora solamente nos ponemos en tus manos y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Que sea usted, Señor, usando mi vida, que pase ese carbón encendido en mis labios y que toda palabra mía sea desechada en su nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Vamos a entrar en un tema más, y el tema que corresponde el día de hoy es: el alfarero no trabaja en barro que está duro. El alfarero no trabaja en barro que está duro. Y la palabra del Señor nos habla de un hombre que realmente hace esas vasijas con el barro. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos hablando de los hijos, de los matrimonios, pero en esta ocasión es acerca de los hijos, en la cual la responsabilidad de cada padre que tenemos nosotros que darles a ellos. ¿Cómo podemos aconsejarlos? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? ¿Qué padre no desea lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Y tú vas a escuchar una oración que realmente un padre debe de hacer. ¿Cuál es la oración que el padre tiene que hacer? Pedir para sus hijos. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando siente miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí déjale sostenerse firmemente en las tempestades y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes que aprender a dominar a los demás. Un hijo que aprende a reír, pero también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto,
Te suplico, agrégale suficiente sentido del humor, de modo que pueda ser siempre serio, para que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda reconocer siempre la sencillez de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Amén. Y a través de ello, nosotros podemos ver en la palabra del Señor que nos habla de este alfarero. Algunas personas, mis hermanos, han comparado la responsabilidad de los padres para con los hijos con la labor del alfarero. ¿Sabes, mi hermano? El alfarero coloca primeramente sobre la rueda la masa. Y aquí vamos a enfocarnos que nosotros como padres, al tener un hijo, empieza una responsabilidad. No solamente se trata de traer hijos al mundo, no solamente es de tenerlos y hasta ahí se quedó. No, los hijos necesitan un cuidado especial, una instrucción especial. Nosotros como pueblo del Señor, que conocemos la palabra de Dios, tenemos que ir a ella, porque el Señor ha dejado esos consejos no solamente para el mundo en general, en especial ha dejado instrucciones para los padres. El alfarero, mi hermano, coloca sobre la rueda y empieza a darle forma a la masa. Empieza a balancear, centrar o preparar el barro para que pueda ser moldeada. El niño desde pequeño dice, leyendo información acerca de la enseñanza de los hijos, y dice que a su temprana edad los niños empiezan a aprender la manera que nosotros les instruyamos. Ellos van aprendiendo y cuando son grandes ellos adoptan ese carácter, adoptan la manera de cómo los enseñamos. Somos como aquel alfarero. Cuando nuestros hijos llegan al hogar, nosotros colocamos a nuestros hijos sobre la rueda. Y al estar sobre la rueda, ellos van siendo moldeados. El pueblo del Señor, de igual manera. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y que nos da muchas cosas. Aún la palabra del Señor nos dice, si nosotros, siendo malos, imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial nos da lo que necesitamos. El alfarero coloca el barro y empieza a moldear. Si la pieza pierde su equilibrio, mi hermano, Dios siendo el alfarero, te quiere centrar. Como hijos, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? El alfarero tiene que centrar bien la masa. Imagínense, Dios quiere centrarnos para poder ser moldeados. ¿Por qué les decía el tema? El alfarero no trabaja en barro que está duro. Tiene que dejarse moldear la masa para ver una hermosa apariencia.
tienes que dejarte moldear por Dios, nuestro Padre Celestial, el alfarero de cada uno de nosotros. Otra de las cosas que hace el alfarero, empieza a abrir el barro, empieza a darle la forma, pone sus manos y empieza a moldear la masa, y con una mano firme y con la otra empieza a ponerle un poco de agua. ¿Para qué? Para que esa masa pueda estar moldeable, pueda ser moldeada por él mismo. La masa. Y cuando él empieza a amasar, entonces el barro se levanta y empiezan a dar la forma de la vasija que el alfarero necesita. Empieza a levantar, y a través de la palabra del Señor, ahí en Primera de Pedro, nos habla y nos dice, Primera de Pedro, su capítulo 5, su versículo 6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que el Señor nos va a exaltar a su debido tiempo. El alfarero, a su debido tiempo, Él empieza a moldear esa masa, a levantarla, a hacer una vasija hermosa. Pero si en el proceso esa vasija se deforma, se deja de estar descentrada, Él la vuelve a hacer. Él vuelve a hacer una vasija nueva. ¿Por qué? Porque esa masa ya está moldeada. Tú, mi hermano, si tú y yo nos dejamos moldear por Dios, si nos humillamos, como dice la palabra del Señor, que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El tiempo del Señor, Él lo sabe. Mi hermano, el alfarero empieza a moldear y deja una vasija alta, de diferentes tamaños, pero la deja frágil. Y nosotros debemos de dejar que el Señor nos moldee, el alfarero de cada uno de nosotros, que es nuestro Dios. Los padres, una de las cosas que tenemos que dar a nuestros hijos es la educación. La educación, y desde el punto de vista, hablando bíblicamente, mis hermanos, podemos encontrar lo que los padres deben proporcionar a sus hijos. Vamos al libro de Deuteronomios. Deuteronomio, su capítulo 6, su versículo 5. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué cosas hablamos con nuestros hijos? Este es el mejor consejo, la mejor educación que nosotros podemos darle a nuestros hijos, que dice que estas palabras, dice el Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Ese es el consejo más maravilloso. Y dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino. Hoy en día ya ni se habla
En casa, ya con los hijos ya no se puede hablar porque tienen otras ocupaciones. Pero ¿qué debemos de hablar con nuestros hijos? ¿De qué debemos de hablar? ¿De qué estamos hablando con nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? El Señor nos deja este mandato en el cual nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Otra de las cosas, la que nuestros hijos pueden adquirir, la que solo aprenden, lo que aprenden ellos solos. Pero ahí en el libro de Proverbios, mis hermanos, vamos al libro de Proverbios, su capítulo 2, su versículo 3 a su versículo 5. Y dice la palabra del Señor: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué deben adquirir nuestros hijos? No lo que los amigos le enseñan, no lo que otras personas les están enseñando, sino que ellos deben adquirir de lo que nosotros podamos enseñarle a través de la palabra de Dios. Eso es lo que tienen que aprender nuestros hijos. Los padres, mis hermanos, deben de educar a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia nos dice ahí en Proverbios 22:6, y es una porción muy conocida y muchos no la sabemos, pero ¿cuántos aplicamos esta palabra? Que dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que el niño es como la esponja cuando absorbe todo. El niño de pequeño va absorbiendo todas las cosas, lo bueno y lo malo. Él va absorbiendo. Pero ¿de qué manera el Señor quiere que les enseñemos, eduquemos a nuestros hijos? Dice, aún estando en la casa, debemos de hablarles. Dice, estas palabras que yo te prescribo hoy, se las vas a enseñar a tus hijos. En todo tiempo tenemos que hablarles conforme a la palabra de Dios, estando en la casa, andando por el camino, aún estando acostaditos. Ahí podemos hablarles de lo que Dios quiere para ellos, el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y de esa manera los niños van absorbiendo. Y dice, instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Los padres cristianos, mis hermanos, deben acercar a sus hijos al conocimiento de Dios. La palabra del Señor en Efesios 4:13 nos dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde tienen que llegar nuestros hijos? Hay una medida, hay una estatura en la que no solamente nuestros hijos, sino nosotros mismos también vamos a tener que llegar a esa medida, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué tenemos que hacer los padres? Educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, los padres deben corregir a sus hijos.
¿cuántos padres les duele corregir a sus hijos? Y por no darles una nalgadita, prefieren que los hijos hagan lo que quieran, que hagan y deshagan. El Señor nos dice, al que ama lo corrige. Y está hablando al pueblo en general, al pueblo de Dios. Al que ama lo corrige. No porque le des una nalgada a tu hijo cuando está haciendo algo mal, no lo amas. Es un mandato de Dios. Es una ordenanza de Dios que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la manera de cómo deben de conducirse conforme a sus mandatos. Y a través de ello, al disciplinar a nuestros hijos, no quiere decir, no es una opción si quieres educar, si puedes corregir a tu hijo. Tienes que educar a tu hijo. ¿Para qué? Para que el día de mañana ante la sociedad él pueda ser un buen ejemplo. Él pueda dar un ejemplo. Él pueda hacer la diferencia ante los demás. Cuando tú y yo estamos enseñando a nuestros hijos correctamente, educando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener unos hijos que puedan dar un buen ejemplo. En la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios, y aquí podemos encontrar la disciplina que podemos darle a nuestros hijos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Proverbios 22:15 nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a ella. Proverbios 22:15 dice la palabra del Señor: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Cuántos padres se sienten orgullosos cuando ya ven a unos hijos ya grandes haciendo algo bueno, y que alguien se acerque y diga: ¿ese es tu hijo? No, pues es un buen muchacho o es una buena muchacha. ¿Cómo se sienten los padres? Se sienten orgullosos de haber hecho un trabajo conforme a la palabra de Dios, haberlos educado de una manera como Dios manda, haberlos corregido. Y muchos nos acordamos cuando nuestros padres alguna vez nos dieron un chanclazo, pero nos ayudó a que podamos enderezarnos, a que no nos desviáramos. El alfarero centra la masa. Si no está bien centrada, no puede empezar a moldear ese barro. Y así es Dios con nosotros. Tenemos que ser corregidos. Nuestros hijos tienen que recibir la corrección para que el día de mañana ellos puedan ser ejemplo ante los demás. Ahí en Proverbios 23, su versículo 13 y 14 nos dice la palabra del Señor: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cuántos padres, por no corregir a sus hijos, hoy en día están tras las rejas? Hoy en día andan por otros caminos, por no saber enseñarle a sus hijos, por no corregir a sus hijos a tiempo. Y ahí mismo en la palabra del Señor, Proverbios 29:15, nos dice la palabra del Señor:
Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. El trono será firme para siempre. La vara, dice, y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre. ¿Cuántos padres, en vez de sentirse orgullosos de tener unos hijos, se sienten avergonzados? ¿Por qué? Por no saber educar a nuestros hijos, por no corregir a nuestros hijos a tiempo. Si tú tienes un hijo pequeño, ve a la palabra de Dios y verás que ahí vas a poder recibir la mejor enseñanza que proviene de parte de nuestro Dios. Los padres, mis hermanos, deben de amar a sus hijos. Deben de amar a sus hijos. Y ahí en Proverbios 13:24 nos dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Amas a tu hijo? Corrígelo conforme a la palabra de Dios. Enséñale conforme a la palabra de Dios. Háblale conforme a la palabra de Dios. En todo tiempo debes de hablarle a tus hijos. Hay madres que ya están en una edad avanzada y tienen hijos grandes, ya con familias, y aún todavía esos padres se atreven y les hablan conforme a la palabra de Dios, que ellos no se deben de olvidar de lo que Dios quiere para su vida, cómo deben de vivir. Siguen hablándoles de la misma manera, mis hermanos. Nosotros como padres debemos de orar por ellos. Debemos de ver por ellos, de velar por ellos. Los padres, además de educarlos, de enseñarles, de instruirles, de corregirlos, debemos de amar a nuestros hijos, pero también elevar oraciones por ellos en todo tiempo. ¿Para qué? Para que ellos nunca se aparten del camino del Señor. La palabra de Dios nos dice, y con esto terminamos, Primera de Crónicas, y vamos a ir a ella y vamos a poder encontrar, mis hermanos, Primera de Crónicas, su capítulo 29, su versículo 19, nos dice la palabra de Dios: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Un padre preocupado por su hijo. ¿Cómo hace esta oración este padre? Y le dice: dale un corazón entendido, que nunca se olvide de lo que le enseñé, que nunca se aparte. Esa es la oración que debemos de tener todos los padres. Como hijos, como padres, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Si tú tienes hijos, yo no sé cuántos tengas, 1, 2, 3, 5, 6, pero tienes la responsabilidad de educarlos conforme a la palabra de Dios. Y ahí verás que así como dice la palabra de Dios, no se apartarán de ella. Aun cuando fueren viejos, dice la palabra de Dios, no se podrán apartar de ella. ¿Por qué? Porque siempre recordarán la enseñanza que sus padres le dieron. Y en esta hora, mis hermanos, solamente podemos analizar lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos reflexionar
Y a través de ello podemos entender si realmente estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Te puedo hacer una pregunta y decir, ¿son aplicables los consejos bíblicos en nuestros días? ¿Los aplicamos en este tiempo? ¿O dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran? Debemos de aplicar los consejos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Son practicados. Nosotros por nuestros padres fuimos educados de una manera, y ese es el tiempo que no se nos olvida las enseñanzas que recibimos a su temprana edad. Y en esta hora tú puedes reflexionar y ver, ¿realmente estamos aplicando? ¿Somos enseñados conforme a la palabra de Dios? ¿O le estamos enseñando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios? Tú y yo debemos recapacitar. Si no lo es así, ese es el tiempo en el cual podamos decirle, Señor, ayúdame, que yo todo el tiempo pueda estar en oración por nuestros hijos, que yo pueda enseñarle a mi hijo para que el día de mañana yo no pueda ser avergonzada, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no educamos a nuestros hijos como es debido, el día de mañana nos avergonzarán. Y en este tiempo solamente vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Sabemos que no vuelve a Él vacía, mas hace lo que Él quiere con nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tu palabra ha sido expuesta, Padre. Cada uno de nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Queremos adquirir la sabiduría, y la sabiduría solamente la podemos encontrar a través de tu palabra. Y yendo, Señor, a tu palabra, los consejos que tú has dejado para cada uno de nosotros, mi Dios, para poder enseñarle a nuestros hijos, estando en la casa, estando en el camino, Señor, poderles hablar en todo tiempo, estando aún ya en la cama, Señor, hablarle a nuestros hijos, que todo el tiempo podamos estar, Señor, hablando con ellos, enseñándoles lo que tú quieres para cada uno de ellos, mi Dios. Tu palabra nos dice que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y así lo creemos, mi Dios. Cada uno de nuestros hijos están en tus benditas manos, porque los que están de tu mano, nada ni nadie te los puede arrebatar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor, esperando que sea de grande bendición para tu vida. Y solamente te invitamos, mi hermano, este próximo domingo tendremos entre los 4 que estamos compartiendo las enseñanzas, un debate. Y si tú tienes alguna pregunta, si tienes algo que preguntarnos, puedes hacerlo. Ahí aparecerán los números en el cual tú podrás mandarnos un mensajito y poder contestarte lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.